Hola, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias a Luis por su amable presentación, a Albert Rivera y a Ciudadanos por invitarnos a estar aquí, a todo el equipo de Hay Derecho, aunque venga yo solo como representación, y realmente nos hace mucha ilusión que el trabajo de estos años pues, acabe en el programa de Ciudadanos de un partido que quiere realmente cambiar las cosas. Acabar con la corrupción. Bueno, acabar con la corrupción requiere varias cosas. Requiere, desde luego, un fortalecimiento institucional, requiere también acabar con la impunidad y requiere algo que creo que es importante y que todos podemos hacer, que es realmente un apoyo decidido a las personas que luchan contra la corrupción. Una menor tolerancia con la corrupción y que la gente que lucha contra la corrupción se sienta apoyado. Los que luchan contra la corrupción no pueden ser héroes. Yo estaba el lunes con Ana Garrido Ramos, es la empleada pública que denunció la trama Gürtel en el Ayuntamiento de Boadilla. Y bueno, me he hecho amiga de ella a raíz de hablar de estos temas y me llamaba que estaba contenta porque ella había estado en un mercadillo vendiendo cosas para sacar dinero. Ana ha tenido que vender su casa para conseguir dinero para pagar abogados, porque el ayuntamiento donde ella trabajaba, aunque ha perdido 2 sentencias por móvil laboral, por perseguirla, por haber denunciado la corrupción, ella sigue luchando, ella se tiene que pagar sus abogados, pero el Ayuntamiento de Boadilla está llevando a cabo sus actuaciones judiciales con el dinero de los contribuyentes. Ha pagado un despacho muy importante de Madrid y, digamos, estamos todos pagando la defensa que hace el Ayuntamiento de Boadilla frente a la denuncia por móvil. Ella ha ganado, como digo, en las 2 primeras instancias, está en el Tribunal Supremo, pero ella no tiene dinero para seguir, luchando contra el Ayuntamiento. Por eso creo que es muy importante que esta gente que está también luchando por los intereses de todos se sientan apoyados y, sobre todo, que haya medidas que permitan que estas cosas no pasen. Lo primero es garantizar que están protegidos, que sus denuncias son anónimas, que puedan declarar como testigos protegidos en los procedimientos, porque en sitios pequeños como el Ayuntamiento de Boadilla, donde todo el mundo se conoce, a esta gente se le hace la vida imposible. A esta persona se le ha, dicho cosas por la calle, se le mandan anónimos. Esto no lo podemos tolerar. Por eso lo que estamos diciendo es que tiene que estar protegidos, tiene que haber incentivos positivos, es decir, gratificaciones para las personas que denuncian la corrupción, y también tiene que haber consecuencias para las instituciones que están persiguiendo a denunciantes de la corrupción. Es decir, en Suecia, por volver al ejemplo de antes, está tipificado como delito intentar averiguar quién ha denunciado la corrupción en una institución. Y, por supuesto, debe estar tipificado también como delito hacer mobbing, perseguir a un denunciante de la corrupción, porque, como ya digo, nos va mucho a todos en que estas personas no estén solas y no sean héroes que prácticamente se la están jugando por denunciar la corrupción. Cuanto más te observo, mejor te comportas. En España tenemos una cultura, tanto en la vida política como en la administrativa, una cultura de la opacidad. Tenemos que cambiar esto por una cultura de la transparencia, porque la transparencia supone que nosotros podemos tener conocimientos y herramientas para exigir rendición de cuentas. Es verdad que se ha aprobado en España una ley de transparencia y es un paso hacia adelante, pero seguimos viendo episodios chocantes en que nuestros gestores, nuestros políticos, no nos dan información. Ya se trate de los viajes que hacía el señor Monago, con dinero de los contribuyentes en el Senado, ya se trate de los informes que el señor Soria, ministro de Industria, no le da, no ya a los ciudadanos, no le quiere dar al Tribunal Supremo sobre la reforma de las energías renovables y tantos de otros casos. Lo cierto es que en España no hay transparencia, hay mucha opacidad. Necesitamos cambiar esa cultura. Necesitamos, además, que sea fácil, porque yo venía en el AVE intentando entrar en el portal de transparencia, lo hacía un poco sabiendo que es muy complicado hacer una solicitud de acceso de información pública al Gobierno de España porque te piden un certificado electrónico. Esto no es una broma.
Es decir, te ponen un montón de trabas burocráticas para que tú no puedas ejercitar ese derecho. De forma que al final la ley se puede quedar en papel mojado porque, entre otras cosas, tampoco se ha reconocido un derecho fundamental a la transparencia, al acceso a la información pública, como ocurre en los países más avanzados. Es imprescindible que tengamos una función pública meritocrática y neutral. Yo soy funcionaria pública y lo que les puedo decir es que en los niveles superiores de la Administración, en los puestos más importantes, son puestos que se cubren a dedo, lo que llamamos la libre designación. ¿Qué pasa con eso? Pues que para llegar a esos puestos tan importantes, a veces o muchas veces priman más los criterios de confianza. Y por confianza en España se entiende la confianza política, se entiende la afinidad ideológica, se entiende la confianza porque eres amigo o incluso porque eres familiar. Esto pasa también en puestos de control. Por tanto, es difícil que un funcionario que llega a un puesto a dedo, que puede ser cesado también libremente a dedo sin ninguna explicación, tenga la suficiente imparcialidad o pueda ser neutral para decirle que no a su jefe político. Y eso nos importa mucho a los ciudadanos porque al final la función pública está para defender los intereses de todos. Necesitamos también volver a reactivar nuestros controles internos. El 3%, la contratación pública. A mí me gustaría decir que no podemos tener a los políticos en los órganos de contratación, no podemos tener a los concejales en las mesas de contratación decidiendo a quién se adjudica un contrato, una concesión. Necesitamos que los técnicos, que los funcionarios que saben de eso, que tienen un criterio técnico, se ocupen de estas cosas. Tenemos que despolitizar también la contratación pública en España y garantizar, como dicen nuestras normas, la concurrencia, la transparencia, que los contratos se adjudiquen a los mejores. Por tanto, como digo, necesitamos que todos esos controles vuelvan a funcionar. Acabar con la impunidad. En España la corrupción sale muy barata. El señor Bárcenas ha estado esquiando en Vaqueira estas Navidades. Es verdad que ha pasado una temporada no muy larga en la cárcel, pero cuando sale lleva pues una vida que no muchas personas se pueden permitir. Creo que el señor Pujol, ustedes que viven en Barcelona, creo que sigue estando en su casa y recibiendo periodistas en su casa. Esto no puede ser. La sensación de impunidad que tiene nuestra clase política, nuestros gestores públicos, tiene que desaparecer. Es verdad que también tenemos una cierta responsabilidad cuando votamos a políticos corruptos y toleramos que vayan imputados en las listas. Pero también hay otras medidas que hay que adoptar. Tenemos que acabar con los aforamientos. Los aforamientos supone que se puede elegir al tribunal que te juzga, que es una cosa que los ciudadanos de a pie no podemos hacer. Ni siquiera lo pudo hacer la infanta de España. La infanta doña Cristina se encontró con un juez de instrucción que ella no había nombrado, con las consecuencias que todos saben. El señor Mas se va a encontrar con el Tribunal Superior de Cataluña, en cuyo nombramiento tiene influencia directa el Parlamento Autonómico. Un diputado se encuentra con el Tribunal Supremo, que está muy mediatizado por el Consejo General del Poder Judicial, el que controla los políticos. Por tanto, pensamos que no tenemos que tener aforamientos y los políticos deben ir a los mismos tribunales que el resto de los ciudadanos. Tenemos que terminar con los indultos. Cuando todo sale mal, siempre queda el indulto. Es decir, si no hemos conseguido detener la instrucción, no hemos conseguido cambiar el juez, no hemos conseguido presionar todo lo que hemos podido, siempre nos queda la posibilidad de indultar al corrupto, como pasó con el secretario de Unió aquí en Cataluña. Y está pasando menos por la sencilla razón de que los ciudadanos estamos empezando a mirar con cuidado a quién se indulta. Esto también es importante y tiene que ver con la transparencia. Cuanto más te miramos, mejor te comportas. El año pasado es el año que menos indultos se han dado en España desde hacía muchos años, porque nos estamos fijando a quién se indulta y cómo se indulta. Necesitamos también que haya algo más que una responsabilidad penal. Está bien que los corruptos acaben en la cárcel, pero como les decía antes del señor Bárcenas, primero tardan mucho en terminar en la cárcel y a mí me gustaría también que devolvieran el dinero, que es dinero de los contribuyentes, y eso no suele pasar. Necesitamos que haya responsabilidades económicas cuando hay casos de corrupción, cuando incluso hay casos de mala gestión. La lucha contra el conflicto de intereses nos lleva a pensar que tenemos en España la electricidad más cara de Europa.
Y yo pienso que eso no es una casualidad, que tiene mucho que ver con la gran cantidad de exministros, exaltos cargos de unos partidos y otros que tenemos en nuestras empresas eléctricas. Es muy fácil en España pasar del sector público al sector privado prácticamente sin ningún control. ¿Por qué sin ningún control? Porque la ley de incompatibilidades no se cumple o se cumple mal, o las sanciones que se ponen no son sanciones importantes, no son desde luego sanciones económicas, te inhabilitan para un cargo público, que ya me dirán ustedes qué problema tiene uno cuando se ha ido a una gran empresa y gana mucho dinero en que le inhabiliten para un cargo público. Es más, la Oficina de Conflicto de Intereses es una oficina que depende del Ministerio de Hacienda. Por eso era improbable que le dijera a la señora Salgado, que era ministra de Hacienda, que no se podía ir a una filial de Endesa, porque eso era, como diríamos los juristas, esto era un truco legal para impedir que se aplicase la ley de compatibilidades, que con todas las letras dice que no se puede hacer ese pase de la actividad pública a la actividad privada. Tenemos políticos que son jueces y que pasan de la alcaldía de Zaragoza, como el señor Belloc, a la presidencia de la Audiencia Provincial sin solución de continuidad. Tenemos otros que, como el señor Fernando de la Rosa, que ha sido mucho tiempo consejero de Justicia con el PP en la Generalitat Valenciana y después consejero del Poder Judicial, ha adelantado a un montón de magistrados que estaban trabajando como magistrados porque le han dado la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pasando por delante de todos ellos. Esto no pasa en ningún país serio. Tenemos que controlar el paso de, sobre todo, jueces y fiscales de la política a la judicatura y de la judicatura a la política. Y necesitamos también revisar lo que hace el resto de los funcionarios y de los cargos públicos cuando utilizan las puertas giratorias. En la administración local tenemos un problema enorme de corrupción. Nosotros en la Fundación Hay Derecho hemos hecho un informe que está en la página web, donde hay una correlación enorme entre la corrupción y la falta de controles. La administración más corrupta es la administración local, los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque es donde los controles funcionan menos o, como decimos, donde el controlador resulta que depende del controlado. Los controladores son los cuerpos de interventores, secretarios y tesoreros de los ayuntamientos. Estas personas son las que velan por la legalidad de lo que se hace en un ayuntamiento, adjudicaciones, concesiones, urbanismos, y nos encontramos con historias que también nos han contado a nosotros, donde el alcalde de turno, que no le gusta el interventor que tiene, porque es un interventor que hace su función bien, que le dice que no a ciertas cosas, le deja con un sueldo de 700 euros porque él es el que decide la retribución. Tenemos supuestos donde se dejan vacantes estos puestos de trabajo para nombrar a gente del partido o afines para que hagan ellos esas funciones de control de interventores o secretarios. Tenemos interventores y secretarios que lo han pasado muy mal por ejercer sus funciones. Esto no se puede permitir. Si no revitalizamos la función de estos funcionarios, nos vamos a encontrar con que los ayuntamientos son, como está ocurriendo ahora, auténticos focos de corrupción. En definitiva, esto es un poco lo que queríamos comentar. Se puede llegar, como dice Luis, se puede llegar a Suecia, no es un camino fácil, pero creemos que con estas medidas y con otras más extensas que hay en el programa lo podemos conseguir. Pero sí me gustaría un poco hacer siempre un llamamiento a la ciudadanía de que esto al final depende de nosotros, porque, como decía un jurista que era magistrado del Tribunal Supremo americano, Louis Brandeis, el cargo más importante en una democracia es el de ciudadano.